En el 2019 tengo otra experiencia iniciática, que fue que de nuevo, pues en abril del 2019 de nuevo me vuelve a dar un dolor súper fuerte en el estómago, un dolor parecido al que me había dado antes, un poco más fuerte, sí fue más fuerte, y yo entré en un bajonazo de fe y decía como, ¿por qué otra vez este dolor? Y solo decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y bueno, pues me llevaron al hospital de nuevo, me hacen exámenes y esta vez sí salieron mal los exámenes de una vez, como no como la vez pasada, que fue como duraron 4 días en saber lo que tenía, sino que esta vez ya supieron que mi intestino estaba mal, digamos. Estaba como, la verdad no sé qué pasó esa vez, fue como que estaba a punto de pasar lo que había pasado la otra vez de la obstrucción intestinal, pero al final no pasó, algo así. Pero bueno, entonces yo estaba súper baja espiritualmente y mentalmente, y fue como, ay, otra vez esto, no, pues yo pensaba que iba a pasar por lo mismo otra vez, y gracias a Dios no fue así. Duré solo 3 días en el hospital. Me metieron otra vez esa sonda nasogástrica que les conté. Fue muy incómodo, lloraba, bueno, en un momento lloré, pero ya después las lágrimas no me salían, estaba súper confundida, sentía que todo se me había caído al suelo. Porque pues pensaba que iba a tener que pasar por otra cirugía, lo mismo de nuevo, o sea, me sentía perdida, y ya fue en todos los niveles, fue físicamente, mentalmente, espiritualmente, me sentía muy abajo, todo se derrumbó. Y bueno, pues aunque solo duré 3 días en el hospital, este bajonazo de fe, este bajón a todos los niveles, duró unos 9 meses que fueron muy difíciles. Me sentía triste, perdida, no sentía que había como perdido una parte de mí, o como que es mi fe, que es súper importante para mí. Estaba como preguntándole a Dios todo el tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué volvió a pasar esto? ¿Por qué otra vez este dolor? Me sentía súper exhausta, me sentía cansada física y mentalmente, perdida, y la verdad en esos 9 meses no estaba cuidándome, no estaba cuidando de mi salud, no estaba tomando agua, que es súper importante para mí, para todos estos temas digestivos, no estaba haciendo ejercicio, estaba muy mal, estaba en la oscuridad, totalmente así se sentía. Y pues esto duró unos 9 meses en los que me sentía así perdida, esa es la palabra. Y ya de tanto preguntarle a Dios por qué, como que se me dio una respuesta que me cambió la vida, que fue como que tal vez la respuesta no es por qué, sino cómo. Entonces yo empecé a pensar en esta como epifanía que tuve, y dije, me pregunté pero ¿qué significa esto? Entonces empecé a indagar dentro de mí y dije, ¿cómo puedo salir de esto? Entonces empecé a crear hábitos sanos para mí que me hicieran sentir mejor, tomar agua, meditar, salir a caminar, no sé.
y yo en un momento recuerdo que me sentía así súper triste y perdida, confundida, con un bajonazo de fe muy fuerte, y lo que supe hacer fue pedirle a Dios y a los ángeles que me ayudaran, y de una vez sentí su apoyo y les dije como yo quiero mejorar, yo quiero sanar, yo ya no quiero estar en la oscuridad, no sé, bueno, algo así les dije, les pedí ayuda, ¿no? Y de una vez sentí ese acompañamiento. Y esto es para todos, esta energía está disponible para todos, ¿ok? Y en ese momento en el que dije, yo quiero sanar, yo quiero mejorar, fue cuando empecé a recibir estas como epifanías y a darme cuenta que sí, la pregunta a veces no es por qué te pasa algo, sino cómo puedes salir de esa situación en la que estás tan dolorosa. Sí, pero esto se sintió como que me dolía todo, me dolía la mente, me dolía todo, y sentía como que reprimía mucho mis emociones y las evitaba. Entonces esto también fue como un problema, digamos. Pero bueno, entonces me empecé a preguntar cómo puedo salir de esta situación, no por qué me está pasando. No, uno a veces se pierde mucho en el por qué. No, la pregunta es cómo puedo salir de aquí. Entonces, bueno, empecé a crear hábitos saludables, empecé a cuidar de mi cuerpo, a darle lo que necesitaba. Sí, de pronto volver a conectar con esa gratitud y ese disfrute que tenía cuando salí por primera vez del hospital, volver a conectar con eso. Mucha meditación, mucha oración, mucho como tomar agua, contacto con la tierra y así. Y todo pues, y mover mi cuerpo. Bueno, empecé a tomar hábitos saludables y a reconectarme con Dios, y así poco a poco fui saliendo de ahí. Pero fueron meses de un profundo dolor, digámoslo, emocional y mental y físico también, y fueron años de trabajar en mí, de mirar mis sombras y sanar ciertas heridas del pasado. De todas maneras, ahí todavía estaba chiquita, tenía entre 13 y 14 años, pero gracias a Dios y a toda la ayuda que recibí, y a que me pregunté cómo puedo salir de aquí, y a que empecé a hacer lo necesario para salir de ese dolor, pues hoy estoy aquí. Entonces lo logré. Logré salir del dolor y de la confusión. No más pues reconectando con Dios, digamos, y conmigo misma, que bueno, Dios está dentro de mí, como dice el Maestro Jesús, y empecé a interiorizar eso también, a integrarlo en mí, como ok, Dios está dentro de mí, entonces solo tengo que conectarme con mi corazón y para conectar con Dios, algo así. Entonces empecé a hacer eso, empecé a sanarme a través como de la energía, pero también de hábitos físicos, ¿no? Tomar agua, mover el cuerpo, etcétera, etcétera. Y bueno, ya esto fue el 2019, un año bastante complejo para mí, pero muy formador, me enseñó muchísimo. Entonces, bueno,
En el 2020 ya voy a hacer como un resumen de lo que ha pasado el 2019 para acá, para no hacerlo tan largo, que ya está súper largo, pero bueno. En el 2020 empiezo a ser consciente de que yo de verdad puedo comunicarme con los ángeles y con Dios, básicamente, que tengo como esta conexión, como todos podemos canalizar, claro, pero yo empiezo a ser consciente de esto en el 2020, y esto fue cuando empezó la pandemia. La historia es que me acosté a tomar una siesta y tuve un sueño con un mensaje bastante importante, y yo sentía que ese sueño tenía un mensaje de Madre María. Entonces me desperté así como que necesitaba escribir ese mensaje, pero no lo recordaba muy bien. Entonces le pedí ayuda a Dios para que me ayudara a recordar ese mensaje que había recibido, que estaba recibiendo, que me ayudara a tenerlo como claro en un papel, que me ayudara a escribirlo. Entonces yo empecé a sentir una voz súper dulce y amorosa, como femenina, que me empezaba a decir el mensaje. Era un mensaje sobre el momento que estábamos atravesando todos colectivamente en ese momento, que era la pandemia, y hablaba de que pues eso también iba a pasar, que esa situación iba a pasar, que hablaba de la resiliencia. Y bueno, en ese momento yo sentí muchísimo amor y dulzura. Pues Madre María tiene esta energía muy de madre, precisamente, y yo le conté lo que estaba pasando a mi mamá, y toda la habitación se empezó a llenar de un aroma así delicioso a rosas. Empezó a oler a rosas y mi mamá lo sentía, yo lo sentía. Ella empezó a orar, y mientras escribía ella oraba, y yo y bueno, sí, duré como 40 minutos escribiendo este mensaje, menos, no sé. Es un mensaje muy bonito, de aliento para el momento que estábamos pasando. Y sí, creo que ahí empezó todo este tema de la canalización, que fue ya más consciente. De todas maneras, desde niña sentía la energía, los ángeles. Decía que los veía, no me acuerdo muy bien, pero sí tenía sueños con ellos desde antes, pero en el 2020 esto se empezó a incrementar más. Y ahí empezó todo. Ahí empiezan a llegarme más mensajes de distintos seres, especialmente de el Maestro Jesús. Y eran mensajes que de verdad yo los leía y como que me cambiaban, como que algo cambiaba en mí, como que me hacían mucho sentido, ¿no? Y bueno, he venido practicando la canalización constantemente por estos últimos 4 años. Y bueno, sí me empiezan a llegar estos mensajes, y yo inicialmente los compartía solamente con mi familia, en los grupos de mi familia y así, las personas allegadas, y ya luego empezó a llegar tanta información y tantos mensajes que fue como, ok, esto hay que expandirlo más y hay que compartirlo más. Y me llegó la idea de abrir una página de Facebook, y luego abrí otra de Instagram que se llama Mensajes de Luz, y ahí empecé a subir los mensajes que recibía. Esto era o es todavía como semanal, como que cada semana recibo un mensaje. Y bueno, ya en el 2021 desde el 2020 empecé a sanar, o 2019 empecé a sanar como mis heridas del pasado, no sé, como
y hacer como trabajo de sombras. Y en el 2021, el 2021 fue un año como para sentir las emociones que había ignorado, reprimido, y esto fue un trabajo bastante fuerte porque me senté con mis emociones y con mis sombras y básicamente fue como una desintoxicación del corazón, como una purga energética, algo así. Y fue mucho de llorar, pero al principio no me permitía llorar y no me permitía sentir, y era como tanto lo que había evitado y tanto lo que sentía, que era como no sabía por dónde empezar a sanar, no sabía cómo dejar salir todo eso que tenía dentro. Y fue mucho de escribir y llorar. Y ya cuando me permití llorar, ya fue como que todo cambió, ¿no? También algo que pasó entre el 2020 y 2021 fue que como que abrí mi corazón y me volví más sensible, a todo, pero de una buena manera, como a la energía. Y sí, pues empecé a sentir más la energía de Dios en mi vida y dentro de mí, como me enseñó el maestro. Y sí, pues este trabajo del 2021 fue muy fuerte, pero logré, a través como de la escritura y de llorar, logré como liberar todas esas emociones que había reprimido y que no me permitía sentir. Empecé a sentir y a darme cuenta de que las emociones tienen poder y que es válido sentir. Sí, básicamente eso, pero bueno. Y ya, siento que en el 2022 ya todo empezó a mejorar más y más. 2023 fue mucho de disfrutar y también de aprender, y este año estoy aprendiendo muchísimo y creando. Tengo la creatividad muy activa y sí, compartiendo lo que he aprendido durante mi vida, y creo que ya lo puedo dejar acá. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta historia de pronto les haya enseñado algo que me deja toda esta experiencia. Es algo muy importante que no dije, y que, bueno, un aprendizaje que tuve es que los doctores nunca tienen la última palabra, ¿ok? Los doctores nunca tienen la última palabra, no son Dios, no pueden predecir el futuro, y sí, yo los admiro muchísimo, son seres sabios y estudiados, pero a la ciencia le falta el lado del corazón, ¿ok? Y los doctores nunca tienen la última palabra. Ustedes sí tomen en cuenta la palabra de sus médicos, claro que sí, las recomendaciones, porque ellos son personas estudiadas y que saben bastante del cuerpo humano, pero no den por sentado lo que dicen. O sea, como que a mí me han dicho muchas veces que no voy a llegar a vivir, no sé, y hoy estoy aquí, y como que el mensaje es sí, los médicos no son dioses y nunca tienen la última palabra de verdad, y todo puede mejorar, y la fe y la determinación es algo con lo que hay que conectar para
para llegar a la curación. Y trabajar mucho la mente, creer, permitirse sentir, tener fe y no sentirse culpable por esos bajonazos de fe que a veces nos dan, sino más bien, aceptarlos y luego volver a reconectar con la fuente que está dentro de todos nosotros. Y otra cosa es que hay que disfrutar de todo lo que hagamos, de caminar, respirar, comer, todo. Poder comer es una bendición, poder respirar es una bendición, poder estar acá es una bendición, y yo sé que cuando estás en un lugar muy oscuro es difícil ver eso, pero es muy importante conectar con disfrutar de la vida, porque puede cambiar en un segundo todo. Y a mí la vida me cambió en un segundo, literal, y ese momento se sintió como que una parte de mí murió y otra resucitó, revivió o nació, algo así. Y fue como pasé por la muerte y llegué a la vida con otra mente totalmente distinta y siendo un ser totalmente distinto. Y sí, la vida es una bendición. De verdad lo digo desde lo más profundo de mi ser. Disfruten, no se compliquen tanto la vida, que de verdad puede acabarse ahora, puede cambiar en un segundo. Disfruten de lo que tienen ahora y estén presentes y miren la risa de los niños y las montañas y el cielo. Ya sé que suena muy, no sé, pero miren todo el amor que hay a su alrededor y dense cuenta de que Dios está dentro de ustedes y con ustedes, y como que somos hijos del Padre Divino, somos una extensión de Dios, y es muy importante que volvamos a que estemos más cerca de Dios, de nuestro corazón, de nuestra esencia primordial, de nuestro espíritu, ¿ok? Porque yo realmente creo que desde el espíritu se puede sanar todo, y es muy importante trabajar también la mente y el cuerpo, pero si no estamos trabajando nuestras emociones y si no estamos conectando con algo que es más amoroso que nuestro ego, nuestra mente, no sé, yo siento que eso le da mucho sentido a la vida, y tenemos que acercarnos más a Dios, que está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Les mando un abrazo, mucha luz y mucho amor, y nos vemos luego.